Estas son las nuevas buenas del Evangelio con Luis Antonio Valera. La religión te descalifica, pero Jesús siempre busca una manera de calificarte. Otra buena noticia es que Dios siempre te da segundas oportunidades, no una segunda oportunidad, Dios te da segundas oportunidades. Miren el caso de Pedro. Jesús decía, el que me niega a mí delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Pedro lo negó a Jesús en el momento más difícil, pero cuando Jesús resucitó, lo que hizo fue darle una segunda oportunidad a Pedro, y Pedro se convirtió en uno de los líderes, de los pilares de la iglesia. Y hablando de segunda oportunidades, tenemos que mencionar a Pablo. Pablo, que era un perseguidor de los seguidores de Jesús en ese tiempo, no solamente era un perseguidor, sino que también participó en la ejecución de algunos de ellos. Sin embargo, Jesús le dio una segunda oportunidad a Pablo, y Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. La palabra dice que toda duda es pecado, y Tomás dudó de Jesús. Sin embargo, Jesús le dio una segunda oportunidad. Rahab, que era una prostituta, una chapeadora de esos tiempos, fue aceptado por la familia de Israel, y Dios se le dio una segunda oportunidad, y Rahab terminó siendo parte de la genealogía de Jesús. ¿Y qué me dicen de David? Que para mí cometió uno de los crímenes más horrendos en la historia. Le gustaba la mujer de uno de sus militares, y él mandó a que este militar lo pusieran en el frente de batalla para que le cayeran todas las balas, para que lo mataran y así él quedarse con su mujer. Horrible. Sin embargo, Dios le dio una segunda oportunidad a David. Y hoy veremos la historia de alguien que recibió una segunda oportunidad en su vida. Se trata de Mateo, el descalificado. Quiero hablarte algo de este personaje, porque Mateo fue discípulo de Jesús, fue uno de los 12 apóstoles originales, pero Mateo tenía una vida escandalosa. Tenía un comportamiento que era tan malo que no le permitían incluso entrar a la iglesia. Tenía un carácter cuestionable. Su historia es una historia de cuando la gracia de Dios te da segundas oportunidades. Así que quiero que veas hoy cómo se aplica esto en mi vida, cómo esa historia de Mateo se aplica hoy y aquí en mi vida. Y antes de empezar a hablarte de la historia de Mateo, quiero hablarte de tu historia. Quiero que medites ahora ahí donde estás, en tu mente, en tu corazón. ¿Qué tú crees que piensa Dios de ti? Cuando Dios te ve, ¿solo ve tu presente de debilidades y fallas, o ve tu pasado de errores, o Dios ve tu futuro? Porque de la manera en que respondes esas preguntas, tendrá un profundo impacto en cómo tú ves a Dios, cómo tú crees que Dios te ve y cómo te ves ante los demás. Dios te trajo hoy aquí porque quiere decirte y repetirte que te ama profundamente. ¿Cuánto te ama? ¿Cuánto se preocupa por ti? Que Dios te ve, que Dios te entiende, que Dios te conoce. Dios te trajo aquí no para regañarte, no te trajo para hacerte sentir mal.
te trajo aquí porque quiere que sepas que Él te ama y que no importa quién eres, no importa en qué lugar estás de tu vida, a Él importa tu vida y tiene un plan para tu vida que es siempre bueno, agradable y perfecto. Quiero que sepas que en Él tienes a un Dios que da segundas oportunidades. Por ejemplo, sabemos que Mateo era un recaudador de impuestos. También sabemos que Mateo era judío. El problema que tenemos aquí es que tenías un judío que estaba trabajando para el Imperio Romano. Los recaudadores de impuestos en aquellos días eran la gente más odiada en toda la sociedad. Porque para los judíos un recaudador de impuestos era un traidor, era alguien que se estaba haciendo de dinero en base al trabajo y al sudor de su gente. Y la manera como ese tipo de trabajo funcionaba era como una franquicia. Yo iba donde los romanos, les decía, ¿cuánto es el porciento que ustedes quieren? Tanto. Y encima de ese porciento, esta gente tenía el poder de sobrevaluar los bienes, de sobrevaluar las propiedades y cobrarle más a los judíos. O sea, el pueblo judío estaba sumamente sometido por estos recaudadores de impuestos. A los romanos no les importaba qué ellos hicieran mientras le trajeran su dinero. Pero debido a este tipo de trabajo que hacía esta gente, eran odiados por los judíos y además eran odiados por los romanos por ser judíos. Los únicos amigos que los recaudadores de impuestos tenían eran otros recaudadores de impuestos. No tenían más amigos. Pero a pesar de que Mateo era sumamente rico, era absolutamente pobre. Estaba en bancarrota espiritual. Le habían dicho todo el tiempo, la cultura, la religión, le había dicho, mira Mateo, tú no puedes entrar ni a la iglesia, tú no puedes entrar a la sinagoga. A ti no te conviene ni orar porque a alguien como tú, Dios no le va a responder sus oraciones. Su caso estaba cerrado. No había esperanza para un recaudador de impuestos. Y ese es Mateo. Esa es la vida que está viviendo Mateo. Sus únicos amigos eran los que eran como él porque todo el resto lo odiaban. Pero un día, Jesús entró en la vida de Mateo y con una sola palabra. Con esa sola palabra hoy podemos aprender varias cosas de este encuentro entre Jesús y Mateo. Podemos aprender, por ejemplo, que Jesús me ve como estoy. Mateo no estaba buscando a Jesús ese día. Él sabía de Jesús. Lo de Jesús era un escándalo. O sea, Jesús tenía mucha gente, ya estaba haciendo milagros. Todo el mundo sabía de Jesús. Pero Mateo no estaba buscando a Jesús. Jesús fue a buscar a Mateo. En Mateo 9:9 dice, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Ahora, cuando dice al irse de allí, te quiero explicar qué es al irse de allí, dónde era que estaba Jesús. Y esta es la famosa historia de cuando 4 amigos tienen un amigo paralítico y tratan de llevárselo a Jesús. Jesús está en medio de una casa y no pueden entrar porque está repleta de gente. Ellos se suben al techo, abren un hueco, bajan al amigo y Jesús lo sana. Pero lo que pasó ahí es una enseñanza tremenda. Porque los fariseos ahí cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados han sido perdonados, los fariseos comienzan a decir que lo que Jesús está hablando es blasfemia. ¿Cómo es posible que tus pecados son perdonados? Y Jesús entonces, que sabe lo que están pensando, le dice a ellos, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre, el Mesías, tiene poder para perdonar pecados. Ahora le digo a este hombre, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y eso es una enseñanza poderosa porque nosotros perdemos mucho tiempo en las ramas, en los efectos especiales, en los milagros y nos olvidamos de la raíz del tronco que es que tus pecados fueron perdonados. Ese es el verdadero milagro que Dios ha hecho para nosotros. Tus pecados fueron perdonados. Entonces, ahora te puedes levantar de la camilla. Pero esa no es la enseñanza de hoy. Volvimos a hablar de Mateo. Cuando la Biblia dice que Jesús vio a un hombre llamado Mateo, cuando dice que vio a Mateo, no significa que fue una mirada casual como yo estoy mirándolo a ustedes ahora. Lo que en realidad significa es que Jesús lo vio con atención, que lo entendió, que lo percibió. Jesús vio a Mateo.
Jesús entiende a Mateo, Jesús entiende su historia, Jesús entiende cómo la gente ve a Mateo, Jesús entiende cómo Mateo se siente. Él entendía cómo Mateo se veía a sí mismo. Un hombre sumamente rico, espiritualmente muy pobre. Así como Jesús vio a Mateo, quiero que sepas que Jesús también te ve a ti. Él te entiende, Él te conoce, Él te ve, Él sabe por lo que tú puedes estar pasando en tu vida. Por eso quiero que hagamos una pausa y veamos esta versión de la película El Hijo de Dios, que fue producida, dirigida por cristianos. Y vamos a ver este momento de cómo Jesús hace el llamado a Mateo, porque en esta forma aquí ellos ponen la parábola de los fariseos y el recaudador de impuestos cuando van a orar, cuando está llamando a Mateo. Y para mí que Jesús está aquí hablando de Mateo, cuando hablaba de ese recaudador de impuestos y cómo él oraba. Pongan atención a la oración de un fariseo y a la oración de un Mateo, de un descalificado. Vamos a ver el video. ¿Vieron esa parte? Después de esa toma, en la película original, María Magdalena dice, después de esa escena, Jesús se le da a la gente una segunda oportunidad y nosotros también deberíamos hacerlo. Porque nosotros como iglesia, como religión, vivimos buscando cosas para evitar que la gente reciba a Dios. Le vivimos poniendo trabas a la gente. O sea, una vez que tú has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, la iglesia, nosotros, entonces te decimos, no, pero para bautizarte tú tienes que cumplir con ciertas cosas. No, pero para tú comer de la cena del Señor, tú tienes que estar bien. Y yo quiero que ustedes vean el orden aquí, porque Jesús no le dice a Mateo que corrija su error. Jesús lo llama tal como está, tal como es. Jesús vio a Mateo tal como eres. Y yo quiero que hoy tú te lleves que Jesús, que Dios te ve tal como eres, tal como estás en la situación en que estás, y aún así te ama. Y te dice, sígueme. Así que Dios me ve tal como estoy. Y la otra lección que podemos sacar de esto es que Jesús me ama como estoy. Jesús vino donde estaba trabajando Mateo, mientras estaba engañando a la gente, mientras estaba en su pecado. Jesús vino donde Mateo. En ese momento que él está en el pecado, vino donde Mateo. Ningún otro maestro de ese tiempo podía hacer eso, porque entonces estaba poniendo en contradicción su reputación. ¿Cómo tú podías ser maestro y ser amigo de un tipo como Mateo? Nadie haría algo así. Pero yo quiero que tú sepas que ese es nuestro Jesús, el que adoramos en esta iglesia. Lo que me dice a mí que Jesús no tiene miedo de los pecadores. Él ama a los pecadores, Él busca a los pecadores, Él llama a pecadores. Él los ama tal como están, tal como son. Quizás no aprueba las cosas que hacen, pero sí ama al pecador. En Mateo 9, 10, 11 dice, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, la película enseña que cuando él llama a Mateo, él lo abraza y se van. Y quizás Jesús le está diciendo, mire, he estado todo el día haciendo milagros, predicando, tengo hambre. Mateo tiene mucho dinero, Mateo puede hacer un buen banquete. Y se fue para donde Mateo a comer. Entonces, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores, y en el Nuevo Testamento te ponen siempre esto separado, recaudadores de impuestos y pecadores, porque los pecadores son todo este grupo, y quizás ellos tienen esperanza, pero estos pecadores de impuestos, estos recaudadores de impuestos, son una especie especial de pecadores. Estos son peores que aquellos. Estos no tienen salvación. Por eso siempre dicen recaudadores de impuestos y pecadores. Porque los recaudadores de impuestos tenían su propio renglón de pecado, súper pecado. Llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? ¿Por qué estaban sorprendidos? Porque cuando tú invitas a alguien a tu casa a comer, cuando tú vas a la casa de alguien a comer, es porque hay relación, hay aceptación, hay amistad, hay amor.
Entonces, ¿cómo podría este hombre santo que está tirando puya de que es el Hijo del Hombre, que es el Mesías, que está diciendo que es el Hijo de Dios, cómo es posible que este hombre tan santo se está reuniendo con este tipo de gente? Para los judíos, estos recaudadores de impuestos eran tan inmundos como los cerdos. Ustedes saben que los judíos no comen cerdo, considerado un animal inmundo. Para ellos, un recaudador de impuestos era como un cerdo, era como que Jesús estaba comiendo un cardero de patitas de cerdo. Estaba haciendo algo muy malo Jesús. Él se estaba juntando con ese grupo de gente equivocada. Jesús se estaba juntando con esa chusma, que no es tan limpia como nosotros los fariseos. Entonces Jesús te ve como eres, te quiere como eres. Y aquí hay una tercera lección también. Jesús me llama como estoy. Jesús me llama como estoy. Jesús me llama así como estoy ahora, así como estaba Mateo en medio de su pecado. Él te llama. En la primera iglesia en la que yo me congregaba, una amiga estaba pasando por una situación muy difícil y no veía otra manera de ayudarla que llevarla, invitarla a la iglesia. Pero ese día ella andaba con jeans. Y supuestamente el espíritu ese día le dijo al pastor que tenía que pasarse 4 horas acabando con las mujeres que usan jeans. Ella fue a buscar un alivio, a buscar una palabra de empoderamiento, una palabra positiva, algo que la animara, que la restituyera. Lo que recibió fue insulto por 4 horas, porque la única que tenía jeans era ella. Y nosotros hacemos eso mucho como iglesia. Porque Jesús no le dijo a Mateo, tú tienes que dejar los jeans. Mateo, tú tienes que dejar ese vicio. Mateo, tú tienes que dejar de fumar. Mateo, tú tienes que dejar el alcohol. Mateo, tú tienes que dejar las drogas. Mateo, tú tienes que dejar de ser una chapeadora. Mateo, tienes que dejar de beber. Mateo, tienes que dejar ese tatuaje. Jesús no le dijo nada de eso. Solamente le dijo, sígueme, así como estás. Mateo 9, 12, 13 dice, al oír qué es esto, que los fariseos estaban diciendo que cómo se junta este hombre a comer con estos pecadores y estos recaudadores de impuestos. Al oír esto, Jesús le dice, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa, lo que pido a ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Y cuando Jesús le está diciendo ahí, vayan y aprendan, le está hablando a los fariseos, recuerden, vayan y aprendan lo que esto significa. Y le está citando ahí el Viejo Testamento. Y ellos, fariseos, conocedores de la palabra, saben lo que Jesús está diciendo. Y saben lo que viene a partir de ahí. Jesús no estaba arrepintiendo porque le está diciendo, ustedes son una religión sin corazón. Dios aquí en Oseas le está hablando a los hipócritas religiosos y en Oseas 6, 4, 6 dice, el amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocausto. Cuando dice, vayan lo que significa tener misericordia, es que tú puedas tener un corazón para ver a alguien que está en una situación tan lamentable, tan descalificada como Mateo y poderle dar un abrazo en vez de alejarlo de la iglesia. Cuando dice que deseo conocimiento de Dios, es que experimenta esta relación de conocer a Dios en intimidad, de conocer a Dios. En otra palabra, lo que Jesús está diciendo es, no quiero tu religión, fariseo, no quiero tus reglas. Quiero una relación y para eso Jesús llama a Mateo para hacer una relación, establecer una relación con él. Jesús no llamó a Mateo para que siga un código de conducta. Jesús no llamó a Mateo para que siga leyes. Jesús no llamó a Mateo para que siga reglas. Jesús le dijo, sígueme. No le dijo, sigue estas reglas que te estamos dando de líderes de la iglesia. No le dijo, sígueme. Y sigue ahora estas reglas de conducta, estas leyes. Solamente le dijo, sígueme. Y después resolvemos el caso. Así es que Jesús me ve como estoy. Jesús me ama como estoy. Jesús me llama como estoy. Y el cuarto punto, Jesús no me deja como estoy.
Su invitación a Mateo fue inmediata, fue instantánea. No hubo ninguna condición para ello. Fue gracia y misericordia. Jesús no hizo que Mateo cambiara su vida antes de que pudiera ser su seguidor. Oigan, siervas y siervos, Jesús no hizo que Mateo cambiara antes de seguirlo. La religión quiere que tú cambies antes de venir a una iglesia. Jesús te llama así como está, así como estás. Y después viene el cambio. No hizo que Mateo corrigiera algo para llamarlo. No hizo que Mateo dejara su carrera, que dejara su trabajo para llamarlo. Él lo llama así como está. Jesús no fue a la mesa de Mateo a decirle, ¿por qué estás haciendo? Tú eres una vergüenza, tú eres tan inmundo como un cerdo. No fue a castigarlo, a hacerlo sentir mal, a querosearlo, como decimos aquí. Simplemente lo llamó a Mateo. Y después Jesús cambia la vida de Mateo. Le digo, sígueme, así podrá averiguar el resto mientras caminamos. Así que la llamada de Mateo es una imagen de la gracia de Dios. Y esa misma gracia está disponible para ti hoy. Jesús te dice, como le dice a Mateo, sígueme y te voy a dar una nueva vida. Jesús llamó a Mateo antes de que él hubiera hecho algo para merecerlo. Gracia es favor inmerecido. Es la gracia de Dios la que nos salva. Es la gracia de Dios, como dice la palabra, que nos enseña a abandonar las pasiones mundanas. Es la gracia de Dios que convirtió a un inmundo como Mateo a un San Mateo. Y es esa misma gracia que está disponible para ti. Y lo bueno es que Dios es que lo hace para ti. Filipenses 1:6. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando. Él comienza la obra, no tú. Él te provee. Tú no te puedes autoproveer. Él te provee. Él comienza la obra. Y después dice que irá perfeccionándola. Eso se irá perfeccionando hasta que Cristo venga. Pero Él comienza la obra en ti. Efesios 2:8-9 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. No cuando dejaron la mesa de recaudar impuestos, no cuando se bautizaron, no cuando tomaron la cena del Señor, no fue cuando ayunaron, no fue cuando oraron. Era ahí mientras estaba en la mesa del pecado. No fue cuando diezmaron tampoco. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. En otras palabras, hermano, la religión, la iglesia le pone traba a la gente y Jesús por otro lado está diciendo, entren todos. Entren así como están. Entren así como están, entren todos. Y después entonces comenzamos a cambiar. ¿Recuerdan la oración del fariseo en la sinagoga? El fariseo estaba diciendo, yo no quiero ser como aquellos hombres tan malos, yo no quiero ser como esos que andan en borrachera, que andan en adulterio, yo no quiero ser como esos, yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy mi diezmo, y sabemos que eso está muy bueno, pero eso, el sacrificio no es lo que Dios pide. Por eso Dios se plació de la oración del recaudador de impuestos que dijo, estoy aquí, yo no tengo ni cara para mirar para el cielo. Yo soy un pecador, o sea, yo no me merezco nada. Esa fue la oración que Dios oyó. Y eso te debe enseñar hoy cuando tú pones el enfoque en las reglas para llegar a Dios o pones el enfoque a Jesús para llegar a Dios. En otras religiones tú tienes que dejar de pecar para ser salvo. Pero en el camino de Cristo tú eres salvo y después dejas de pecar. Siempre lo vemos a través de la Biblia. Hasta para ser sano, primero. Jesús le dice al paralítico, esos que bajaron ahí para que pudiera él sanarlo, dice, primero tus pecados te son perdonados y después la sanación. Por eso es tan importante, siervo, que recibas ese gran milagro que es el que ya nuestros pecados fueron perdonados.
por el sacrificio de Jesús en la cruz. A la mujer adúltera, que no era un chisme, que le encontraron en el acto, él le dice, yo no te condeno. Primero le dice, no te condeno. Yo no te condeno. Y después es que le dice, vete y no peques más. El camino de Cristo, la salvación, el perdón son los primeros pasos. Es un regalo y entonces Jesús te dice, ven, camina conmigo, yo te voy a enseñar ahora. Los regalos más grandes de Dios, las maravillas más grandes de Dios, los milagros más grandes de Dios, que es su gracia, su misericordia, su perdón, su salvación, son completamente gratis. Llegas al cielo solo a través de un nombre que se llama Jesús. No llegas al cielo a través de reglas, a través de un nombre. No llegas al cielo a través de un código de conducta, a través de un nombre. No llegas al cielo a través de leyes, de pasos. Tampoco llegas al cielo a través de principios bíblicos. Llega al cielo a través de un nombre que se llama Jesús. Mateo se levantó y lo dejó todo, señores. Ahí mismo se fue y lo dejó todo. Ahora, tenemos que entender qué estaba dejando Mateo, porque Mateo no podía irse con Jesús y después arrepentirse e ir a los romanos y decirle, miren, yo quiero mi puesto otra vez, quiero mi trabajo otra vez. No podía hacer eso, porque quizás los romanos le estaban buscando para darle una pela. Él dejó todo el dinero ahí botado. Tampoco él podía depender de la ayuda de los judíos, porque era la gente que lo odiaban, porque él lo estaba explotando. Así que Mateo estaba completamente comprometido con Jesús cuando decide irse con él. Eso me habla de que era un hombre que estaba desesperado. Como nosotros tenemos muchos amigos y amigas que vemos quizás que, wow, a ese yo no la puedo invitar a la iglesia, a ese yo no lo puedo invitar a la iglesia porque está muy perdido. Y esa gente son los que están más desesperados a veces de que le digamos, ven para la iglesia que no te vamos a condenar. Jesús no te condena. Mateo era un hombre que el sistema religioso le había dicho ya demasiado tarde para ti. Tú has cometido demasiados errores. Tú estás muy sucio, tú eres tan sucio, tan inmundo como un cerdo. Para ti no hay esperanza, para ti el caso ha sido cerrado. Así que la primera oportunidad que Mateo ve, que ve una segunda oportunidad en Jesús, le cae atrás de una vez. Porque él no tenía esperanza. ¿Qué más estaba dejando Mateo? Cuando Mateo deja esa mesa, está dejando en esa mesa su culpa, su vergüenza, su inmundicia, está dejando su pasado, estaba dejando todas las cosas de su vida que no le agradaban a él mismo. Y tú, Jesús te hace hoy la misma invitación, sígueme. La pregunta es, no importa que tú tengas mucho tiempo en el cristianismo, si tú has tomado esa invitación en serio, cuando Él te dice, sígueme. ¿Cuál fue el resultado de la decisión de Mateo ese día? Bueno, sabemos que Mateo se convirtió en un seguidor de Jesús, se convirtió en uno de los 12 apóstoles originales, pero Mateo terminó escribiendo, ese inmundo, ese descalificado, terminó escribiendo uno de los libros más leídos en la Biblia. A nivel de Salmos, a nivel de Génesis, Mateo, que es como comienza el Nuevo Testamento con el libro de Mateo. Mateo es un libro corto, te recomiendo leerlo, pero si comienza a leerlo y no lo has leído, pásale por encima a los primeros 17 versículos. Porque los primeros 17 versículos son como una guía telefónica, es una lista de nombre, y quizás tú no lo vas a entender si estás nuevecita en la palabra. Porque ustedes sabían que cada libro de estos evangelios, Mateo, Marcos, Juan, Lucas, tiene un significado. Y Mateo lo que hace es representar a Jesús como el Mesías, el Rey de Reyes, y por eso él comienza con una genealogía para decirle a todo el mundo, a nosotros, a los judíos, miren de dónde que viene, miren que este es el esperado, miren que este es el Mesías, miren que este es el Rey de Reyes que estamos esperando. Por eso él comienza con esa lista de nombres, fulano de los fulano, fulana de los fulano, y aparece la genealogía de Jesús. Por eso es que ese libro de Mateo representa el león. Mientras que Marcos presenta a Jesús como el siervo de Jehová, el Cordero. Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, hombre. Y Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios,
el águila. Y después vemos que en Revelaciones, en Apocalipsis 4, aparece que Juan está mirando en el trono, que hay 4 seres vivientes que tienen cara de león, de cordero, de hombre y de águila. Y eso es lo que representan estos 4 evangelios. Y el evangelio de Mateo es el primero porque se le presenta a Jesús como el león. ¿Qué les recuerda eso? El león de Judá. Jesús, el rey de reyes, el Mesías. Por eso comienza Mateo dando la genealogía de Jesús para demostrarnos este es el Mesías esperado. Ahora, cuando tú comienzas a partir del versículo 18 en el libro de Mateo, te vas a encontrar ahí sus enseñanzas, sus sermones, sus milagros, muerte, resurrección y la ascensión. Todo eso está en un libro cortito que se llama Mateo. Y Mateo, como era recaudador de impuestos, eso quiere decir que era alguien muy metódico, muy organizado. Por eso él te da toda la genealogía. Era un hombre que llevaba eso. Y piensan algunos expertos que él usaba algún tipo de taquigrafía, de tomar notas, porque él tiene las citas, las notas de las palabras de Jesús textuales. Este Mateo descalificado, que ni siquiera podía entrar a una corte a dar testimonio, eran tan malos esta gente que no podían ser testigos en una corte de justicia en esos tiempos. Y este hombre fue el que nos dio la parábola del sembrador y la semilla que tanto se ha predicado y se ha enseñado en las iglesias del mundo. Este hombre descalificado, Mateo, fue el que nos dio la parábola de Jesús de los constructores sabios y tontos. Este hombre, Mateo, que no calificaba para entrar a una iglesia, fue el que nos dio la parábola de la perla de gran valor que se ha perdido. Este hombre, Mateo, el descalificado, con el que tú no te podías juntar, fue el que nos dio el famoso Padre Nuestro. El mundialmente conocido Padre Nuestro, que si yo comienzo ahora, todos lo terminamos en coro. Ese, el descalificado. Ese Mateo, el que no servía para esto, el que no servía para ir a la iglesia, el que no servía para alabar, el que no servía para ser ministro, el que no servía para servir, el que no servía para entrar a la iglesia, fue el que nos dio el sermón del monte. El sermón más famoso del mundo. Y ese sermón dice en una parte, Mateo 5:3, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y yo estoy seguro que cuando Mateo estaba tomando esa nota, dijo, eso es para mí, esa palabra es para mí. Porque si había alguien pobre espiritualmente era Mateo. Él nos dio eso de las bienaventuranzas. Mateo fue quien escribió esto para la preocupación que todavía hoy sigue aliviándonos. Miren esto. Y quizá tú viniste hoy por esto que escribió ese ser del mundo. Mira, lo próximo. No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Eso que siempre nos llena de ánimo. Lo escribió ese que es peor que un pecador. Cuando tú sigues a Jesús, Él se encarga de ti. Tú dependes de Él por completo. Mateo fue quien escribió estas palabras que nos definen a nosotros y que ustedes han oído prédica aquí, que ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la sal del mundo. Mateo fue quien nos escribe así, citando a Jesús. Mateo es que escribe la gran comisión, esto tan poderoso que dice en Mateo 28:18, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Tú te imaginas? Jesús diciendo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso significa que no importa lo que tú estés pasando. No importa el gigante que estés enfrentando. No importa la enfermedad por la que estés pasando. No importa la situación imposible por la que estés pasando. Jesús dice que Él tiene autoridad sobre eso en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Ven, bautiza primero y después obedecen. Vieron el orden otra vez. Bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y después enséñenle a obedecer. Y nosotros lo que hacemos es poner traba.
No, pero ¿cómo usted se va a bautizar, hermano? Si usted acaba de llegar, usted tiene que primero pasar por un proceso. Oh, sí. ¿Y cuál fue el proceso que pasó el preso que estaba al lado de Jesús en la cruz? ¿Acaso él pudo ir a pedir perdón a la gente que había ofendido? ¿Acaso Mateo tuvo tiempo de ir y devolverle el dinero que se había robado? ¿Acaso Mateo tenía tiempo de ir a hacer un cursillo antes de bautizarse? Mateo fue quien nos dio esta palabra tan reconfortantes que mucha gente en la iglesia los usa como una guía para su confort. Miren eso. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y tú y yo, hermano, no, pero coge tu cruz y cárgala. No, porque tú tienes que cargar tu cruz. No, coge tu cruz. Pero él dice que esa cruz es liviana, yo la cojo con todo, o sea, yo la cojo rapidísimo. Esto es Jesús después de la resurrección. Ahora tu yugo es liviano porque él cargó la cruz pesada. Y eso te llena de confort. Así que estás tú cansado, agobiado. Estás cargando algunas cosas. Cosas de tu recuerdo, cosas de tu pasado, cosas de un hecho que hiciste, de una culpa, una vergüenza. Y llevas esa carga que te abruma todo el día y la noche. Y Jesús te dice, ven, suéltame esa carga. Jesús te hace esa invitación hoy para venir a él, para seguirlo. Todos los demás veían a Mateo y veían a alguien que tenía fallas, que era inmundo, que era más que un pecador, pero Jesús veía el futuro de Mateo. En esa mesa de pecado, Jesús no veía lo que Mateo estaba haciendo, él veía lo que Mateo iba a ser. Un discípulo, un apóstol, un gigante espiritual. Y hoy, donde sea que tú estás, Jesús te está viendo lo que tú vas a hacer. Porque hoy, como Mateo, tú tienes el poder en ti de tú hablarle a alguien y mover a una persona, oye, una sola persona, de las tinieblas a la luz. Hoy tú puedes hacer eso. Jesús vio a Mateo como estaba, lo llamó como él estaba, pero no lo dejó como estaba. Por eso quiero volver a las preguntas que te hacía al principio. Ahora que tú sabes un poco de esta historia de Mateo, ¿cuál crees que es la opinión de Dios sobre ti? Cuando Dios te ve como Jesús vio a Mateo, Él sabe todo acerca de ti. Él te percibe, Él te entiende, Él te conoce. Él sabe cuáles son tus necesidades. Cuando Dios te ve a ti, está viendo el presente, tus debilidades del presente, está viendo tus errores del pasado, o está viendo un futuro increíble, donde Él está deseoso de darte ese futuro, porque lo mejor para tu vida está por llegar en lo material, en lo espiritual, en lo físico. Como respondes a esas preguntas, impactará profundamente la manera como tú sabes que Dios te ve y la manera en que tú piensas que el mundo te ve y cómo tú ves al mundo. ¿Cómo te ves tú? ¿Crees que estás más allá de la misericordia de Dios? Tú piensas que ves a Mateo y dices, no, pero ese es Mateo, pero en mi caso, pastor, ya yo he pasado la segunda oportunidad, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Ya conmigo sé que no hay más nada que hacer. ¿Tú crees que podría agotar la paciencia de Dios? ¿Tú crees que podría agotar la misericordia, el amor y la gracia de Dios? Si crees que ha ido demasiado lejos, lo que estás diciendo es que el sacrificio de Jesús en la cruz, su muerte y resurrección no fueron suficientes. Es como si tú dijeras, la sangre de Jesús es poderosa, tiene poder, pero cuando se trata de mí, llega a mi casa como que se agua. Para otros sirve, para mí no. Y aún así Jesús te dice, sígueme. Nadie está fuera del alcance de Dios. Nadie está más allá del perdón de Dios. Por el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo sí, pastor, ese me lo sé. Ya ese yo me lo sé. Sí, pero ¿qué pasa con mi pecado? Todo aquel que en Él cree. ¿Pero qué pasa con mi adicción a las drogas? Todo aquel que en Él cree. ¿Pero qué pasa con mi alcoholismo? Todo aquel que en Él cree. ¿Pero qué pasa con mis crímenes yo he cometido? Todo aquel que en Él cree. ¿Pero qué pasa con todo el daño que yo le he hecho a tanta gente? Todo aquel que en Él cree.
no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Todo aquel que en él cree. Así que deja de rogarle a Dios por perdón, recibe su perdón. Deja de pedirle por misericordia, recibe su misericordia. Deja de pedirle por su gracia, recibe su gracia. Porque Jesús ha venido a verte hoy aquí. Así como fue a ver a Mateo. Él vino a verte así como fue a ver a Mateo. Y te está diciendo hoy, sin importar los años que tienes en la iglesia, sígueme. No te quedes sentado pensando, no, que yo no puedo ahora, es que yo hago cosas que no puedo. Sígueme, así como está. Comienza. Jesús ha venido a verte y te ve tal cual eres. Te ama tal como eres. Tal como estás, te está diciendo, ven a mí. Es una invitación a una segunda oportunidad para que vivas una nueva vida, como dice 2 Corintios 5:17. Oye esto, todo el que pertenece, me encanta esta versión, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Ya se ha convertido en una persona nueva. El que cree, el que confesó a Jesús ya se convirtió, ya pasó, ya se convirtió en una persona nueva. Y después que una persona nueva, entonces le decimos, no, espérate hermano, usted no puede orar por la gente todavía. Espérese hermano, usted no puede cantar todavía, usted no está preparado, usted no puede bautizarse todavía. Usted no puede hacer un ministerio todavía. Nosotros le ponemos traba a la gente que Jesús nunca lo puso. Para Jesús es más fácil llamar a alguien y convertirlo en un apóstol que nosotros poner a alguien a trabajar en la iglesia. Eso no puede ser. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Así que tú deja esa vieja antigua vida y da un paso a una nueva vida que el Señor tiene para ti. Mateo nos muestra hoy que no hay ningún hombre ni una mujer que esté tan lejos en el pecado que Dios no pueda salvar. Que no hay un hombre ni una mujer que Dios no pueda utilizar para su gloria. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Si vamos a terminar por el día de hoy. Pero quiero que esta palabra se quede en tu mente, en tu corazón. Y que no deje que la religión se interponga entre tú y Jesús, entre tu llamado y Jesús. Señor Jesús, gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia, gracias por el regalo de Mateo y lo que muestra sobre cómo me ves a mí también. Te doy las gracias, Jesús, que me veas, que me conozcas, que me entiendas, que te agrade tal como soy. Te agradezco que me ames tal como soy, te agradezco que me llames tal como soy. Señor, gracias porque no vas a dejarme como estoy. Tengo ahora una nueva vida y tú tienes una nueva vida planeada para mí. Un nuevo pacto con mejores promesas. Si nunca has abierto tu vida a Cristo, si este mensaje te está hablando acerca de lo que pasa en tu corazón, quizás si hoy decides aceptar este regalo de Jesús, si de alguna manera piensas que estás demasiado perdido, esta puede ser tu oración en este día, diciendo algo así: Señor, así como Mateo salió detrás de esa mesa, yo también ahora salgo detrás de mi mesa y te sigo. Te voy a seguir. Porque si Mateo fue calificado por ti, entonces yo también puedo ser calificado por ti. Te doy la gracia, Señor, por perdonar todos mis pecados. Recibo un corazón nuevo, una nueva vida. Enséñame a seguirte, Señor Jesucristo. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. En tu nombre oro. Amén.